Como lo menciona el título de este video, hoy te voy a hablar de los distintos rostros del maligno, Satanás, Lucifer, como se le conoce en muchas partes, pero la parte más dura la voy a dejar para el final y voy a comenzar con una parte un poco, pues más suave, vamos a decirlo así, y se refiere a los rostros de Satanás en el mundo del arte. Pero antes de hablar de esto, tenemos que decir que la Sagrada Escritura no solamente menciona que exista el mal, sino también que existe el maligno. Y aquí algunas personas se preguntan, oiga padre, pero entonces Dios creó el mal. Y aquí hay que hacer una aclaración. Algunas cosas que nosotros consideramos mal simplemente son limitaciones de la vida humana, por ejemplo, la injusticia, por ejemplo, los temporales, las sequías, y también el mal tiene que ver con algunas decisiones equivocadas, actitudes equivocadas que son provocadas por el ser humano. Es decir, el ser humano o bien las limitaciones humanas son consideradas como algo malo y eso no lo creó Dios. Lo que sí creó Dios fue a los seres humanos, espíritus inteligentes, con voluntad, con libertad, y también creó a los espíritus. Dentro de los espíritus estamos hablando de los ángeles, y tanto tú como yo, precisamente por tener la voluntad y la libertad, podemos decidir si actuamos bien o mal. Y entonces si yo actúo mal, no es que Dios haya creado este mal que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo le robo a alguien. ¿Dios creó ese mal? No. Esta es una circunstancia de maldad que yo estoy provocando. Pues lo mismo sucedió también en el caso de los ángeles. Dios creó a los ángeles con libertad, con inteligencia, y lamentablemente uno de ellos se rebeló contra él, se rebeló contra Dios, y un grupo de seguidores también se rebelaron contra Dios. Son ángeles, son espíritus que lamentablemente, libremente, con su voluntad, voluntariamente, deciden no obedecer a Dios, y estos son aquellos a quienes nosotros conocemos como demonios, como ángeles rebeldes o ángeles caídos. Un ángel llamado Luzbel es aquel a quien nosotros reconocemos como el rebelde. ¿Qué significa Luzbel? Significa luz hermosa. Pero también a este ángel rebelde le conocemos como Lucifer. Y este nombre, fíjate, viene del latín lux, que significa luz, y fero, que significa llevar. Por lo tanto, Lucifer significa el portador de luz. Él fue el que no aceptó la voluntad de Dios de seguir el bien. Y nosotros vamos a hablar más adelante de otro nombre que se le da a este rebelde. Después de la caída se le empezó a llamar en hebreo Shatán. Fíjate, Shatán, que en hebreo significa adversario, que es de donde viene la palabra Satanás. Es adversario del bien y adversario también de Dios. También recibió el nombre de demonio, del griego daimon, que significa genio o espíritu. Los griegos así les llamaban a los espíritus, sean buenos o malos, pero en el mundo cristiano la palabra demonio concretamente se refiere a este ángel rebelde. La Biblia, más que hacer alusión a su aspecto físico, se preocupa en subrayar su maldad, su deseo de dañar, de destruir y sobre todo de alejarnos del bien y de Dios para, en cambio, seguirlo a Él y adorarlo a Él como si fuera Dios. Por lo tanto, lo que intenta Luzbel, Satanás, el demonio y sus seguidores son alejarnos del reino de Dios y acercarnos a su reino de maldad. Por eso en la Biblia se habla de él como el que engaña, el que nos presenta lo malo como bueno o apetitoso. También en la Biblia se nos habla como el tentador, y un ejemplo de esto lo encontramos cuando se acerca a tentar a Adán y a Eva, pero también cuando se acerca a tentar a Cristo en el desierto. También en la Biblia se presenta a el demonio como el que quiere destruir los planes y la obra de Dios,
como por ejemplo en el libro del Apocalipsis, donde aparece como dragón para perseguir y destruir a esta mujer que ha dado a luz, que representa a la iglesia, a este niño que la mujer ha dado a luz, que es Jesucristo, y precisamente esto significa que quiere destruir todo lo que Dios va construyendo. En cuanto a cómo es el demonio, tenemos que decir que si es un espíritu, los espíritus no tienen una forma corporal como los seres humanos, aunque quizás para engañar pueda tomar alguna forma corporal. El demonio, más que a través de un cuerpo que se nos acerque, intenta actuar a través de nuestra mente, intentando doblegar nuestra voluntad para que en lugar de hacer el bien, actuemos en contra de la voluntad de Dios. La Biblia enseña que engaña, que oprime, que es tentador, que es pecador desde el principio, que es líder, que es inteligente, que es fuerte en el ataque. Por eso hay que tener fortaleza también para no caer en sus garras, que no hay que darle entrada, que será derrotado, que Dios nos libra de su esclavitud y que debemos renunciar a él. Todo esto nos dice la Biblia acerca de Satanás. La Biblia utiliza particularmente dos formas para representarlo. ¿Cuál es la forma más antigua de la que tú recuerdas en el Génesis? Correcto. Se presenta con Adán y Eva como lo más bajo, como lo que se arrastra, como lo que no puede alcanzar el cielo, y eso es precisamente a través de una serpiente. Y otra forma de representarlo es como un dragón, especialmente con varias cabezas, porque, como en el capítulo 12 del Apocalipsis, intenta destruir a la mujer que representa a la iglesia y a este niño que esta mujer, que puede representar también a la Virgen, ha nacido para salvar al mundo. Pero más allá de las representaciones bíblicas de serpiente y dragón, los artistas plásticos han utilizado otras formas. Y algunas de estas formas, fíjate bien, nos vienen de la mitología de Grecia y de Roma. Porque bueno, Grecia y Roma fueron tan importantes en el arte, en la literatura, en la mitología, que estas formas han afectado no solamente al arte cristiano, sino también al arte del Renacimiento, del Barroco y de todas las épocas. Entre los griegos particularmente existían los faunos, los sátiros y algunos semidioses como el dios Pan, aquel de la flauta de Pan. ¿Cómo se representaba a Pan, que era el patrono de los pastores y de los rebaños, a los faunos y a los sátiros? Se le representaba con un vientre, piernas y patas de cabra, porque tenían mucha relación con los rebaños, tenían mucha relación también con el dios Baco. Entonces, fíjate, de la mitad hacia abajo, vientre, piernas y patas de cabra. Y las demás partes como humanos. Solamente que también se les podía representar en la parte de arriba algo como cabra, como por ejemplo una barba de chivo, y por supuesto en la parte de aquí unos cuernos como de chivo. ¿Qué querían decir los griegos con estas representaciones? Pues que estos personajes, más que comportarse como seres humanos llevados por la inteligencia, por las buenas decisiones, se dejaban llevar por sus bajas pasiones. Y al hablar de bajas pasiones se habla del vientre, de los genitales, etc. Por lo que estos personajes evidentemente significaban lo peor, lo más bajo. Y si Satanás es alguien que invita a la lujuria, a una sexualidad desenfrenada, a borracheras, a todo lo que es contrario a las buenas costumbres y a los valores del Evangelio, pues qué mejor manera de representar al demonio. Y como el color rojo se utilizó un tiempo para representar no solamente el amor, sino la lujuria, las bajas pasiones y el fuego del infierno, además a estos personajes que en Grecia no estaban pintados de color rojo, en el arte cristiano se les empieza a representar totalmente coloreados en rojo.
Otros elementos en el arte. Si a los ángeles se les representa como seres bellos, hermosos, con alas de águila, de pavo real o cisne, a los demonios se les empezó a representar con alas de murciélago. ¿Por qué? Pues porque este animal no es hermoso para nada y además vive en la oscuridad, en las cavernas, en las grutas. Si los ángeles tienen rostros bellos, pues los demonios van a tener rostros horribles con facciones de perro rabioso. Un punto más que vino de la mitología griega va a ser el tridente, como bastón pero con tres puntas, tres dientes. Este signo, este atributo era de Poseidón o Neptuno, que era el dios de los mares y de los abismos. Y como la imaginación popular colocaba el infierno, de hecho la palabra significa lo que está bajo en lo profundo, bueno, entonces se colocó este tridente en manos del jefe de los demonios. No es que lo tenga Satanás, quiero decirte esto. No es que Satanás tenga alas de murciélago. No es que Satanás tenga patas de cabra. No es que Satanás esté todo de color rojo. Estamos hablando de por qué los artistas lo representaron de esta manera. Otro elemento que se utilizó para representar al demonio fue la salamandra. La salamandra es una especie de lagartija parecido, de acuerdo a la Edad Media, a un dragón. Y fíjate lo que se pensaba en la Edad Media, que si este animal se arrojaba al fuego, en lugar de quemarse, tomaba más fuerza. Y como el lugar del demonio es donde, según la Biblia, el fuego no se apaga, entonces se convirtió la salamandra en un signo del demonio. Todos los dragones, incluso que lanzan fuego, se convirtieron en signos del demonio. Así, las representaciones en el arte muestran a San Miguel venciendo al demonio con patas de chivo, con forma de dragón, de serpiente o de salamandra, o bien como humano, con cola de serpiente, con cola de dragón o de salamandra. De hecho, así se representa también a San Jorge venciendo al dragón de la incredulidad y la falta de fe. No es que San Jorge haya vencido a un dragón, sabemos que los dragones no existen. Si las representaciones artísticas se pone a San Jorge venciendo a un dragón, es porque San Jorge fue alguien que predicó en contra de lo negativo, en contra de la falta de fe y cosas de este tipo. También has visto algunas representaciones donde a la Virgen María, especialmente a la Inmaculada Concepción, se les representa pisando la cabeza de la serpiente de acuerdo a lo que Dios le dijo a Eva. Una mujer, una mujer de tu descendencia va a ser como que querida engañar por la serpiente, pero la serpiente le va a pisar la cabeza. Otra forma de decir que Satanás es un ser que engaña y que no es puro fue ponerle una pata de gallo y otra de cabra, como en las cartas de la lotería. En la lotería aparece así el diablito, así se le llama la lotería, con una pata de cabra y otra de gallo. Y más adelante, en la lotería concretamente y en otros elementos, para resaltar el aspecto seductor de Satanás y ocasión de infidelidades, se le empezó a representar también como un hombre guapo, misterioso y elegante, vestido de negro, incluso con sombrero de copa en alguna ocasión. Y finalmente, la relación con el olor a azufre vino porque, especialmente allá en Italia, en algunas cuevas donde la gente decía que era la entrada al infierno, que aquella cueva, aquella caverna era la entrada al infierno, pues había estos olores de azufre o aguas con este elemento de azufre y por lo tanto este olor. Teniendo en cuenta todo esto que te acabo de decir, si alguien nos dice que se le apareció el demonio y que tenía patas de cabra, que tenía alas de murciélago,
que tenía cola como de dragón, con una puntita, un triángulo en la puntita, que tenía tridente, o que era como un hombre elegante de negro, pues habrá que dudar, porque en realidad así no es el demonio real, así no es Satanás. Estas son simplemente representaciones que los artistas hicieron para hablar de él. Es como, por ejemplo, tú no me vas a decir que el amor es un niñito desnudo con flechitas al que le llamamos Cupido. No, esa es una representación del amor, pero definitivamente así no es el amor. Pero fíjate que más allá de estas imágenes o rostros en el arte, están los verdaderos, los peores rostros de Satanás. ¿Cómo es? Para que me entiendas, primero voy a hablarte de Hércules. Fíjate qué curioso, me voy otra vez a la mitología griega. Hércules, dentro de una de las tareas que tuvo que hacer porque había cometido algunas cosas graves y le pusieron un castigo, era matar a un dragón que tenía varias cabezas. Y bueno, lo logró Hércules cortando una cabeza, pero de aquella cabeza salían más, y entonces lo que hizo fue cortaba la cabeza y después con fuego, paz, hacía que ya no surgiera otra cabeza. Pues en la iglesia nosotros tenemos un monstruo que representa precisamente a Satanás, que representa el poder de Satanás, los seguidores de Satanás, las obras de Satanás, lo que puede ocasionar Satanás, y ese monstruo de varias cabezas son los 7 pecados capitales. Imagínate el pecado como el monstruo, y cada una de estas 7 cabezas es uno de los pecados capitales. ¿Por qué se les llama pecados capitales? Porque son el origen de todos los demás pecados que puedan venir. El primer pecado del cual nos habla incluso el libro del Génesis es la soberbia. ¿Qué hace la soberbia? Infunde el deseo incorrecto, egoísta, desordenado y enfermizo de grandeza personal. ¿Qué propicia la soberbia? Propicia que la persona se sienta Dios. Y esto los lleva a pensar que su valor está por encima de los demás. Yo valgo, tú no vales, yo tomo decisiones, tú no importas, yo soy el único que tiene derecho a todo, tú no. Evidentemente, esto hace que se piense que los demás no son importantes, que su valor no es importante, que su verdad, sus proyectos, sus decisiones, actitudes, pensamientos y sentimientos se pueden llevar a, digamos, a la basura. Y con esta actitud se hace menos a todo semejante. Por eso se dice que la soberbia es la cabeza de todos los pecados capitales. La soberbia ocasionó la desobediencia de Adán y Eva y les hizo perder la amistad con Dios. Los efectos de la soberbia son la presunción, la ambición, que es la búsqueda desordenada de dignidades y honores, la vanagloria, que busca solamente el aprecio de la humanidad, de los hombres, aunque sea a través de cualquier cosa. Necesito que me valoren, que me aprecien, y no importa lo que tenga que hacer para ello. También la soberbia provoca la hipocresía, que simula virtudes que se carecen, y Cristo nos enseñó a vencer la soberbia con el arma de la humildad. Aquí ya estoy tocando algo que tú me dirás, oiga, es que usted nos dijo que nos iba a mostrar los peores rostros del demonio. Claro, quizás tú nunca hayas visto a un personaje de rojo, con cuernos, con cola, pero seguramente has visto a muchos dirigentes políticos, a muchos líderes de grupos, has visto quizás algún amigo que de repente se llenó de soberbia, o alguna persona que se siente más que los demás, y ese es uno de los peores rostros del demonio. Allí está actuando el demonio. Esa persona está cayendo en sus redes, o es el demonio mismo que está actuando en ella, y uno diría, ah caray, esta persona dejó entrar al demonio en su vida y quizás no se ha dado cuenta. Otro rostro del demonio es precisamente la avaricia. Y hay que tomar en cuenta que los bienes materiales no son malos,
No es malo poseerlos ni administrarlos correctamente. Es totalmente lícito buscar los bienes temporales con fines honestos para proveer las necesidades de la vida, el sostén y el afianzamiento de la familia. El hombre tiene derecho mediante un trabajo a tener estos bienes que le van a ayudar. Sin embargo, cuando los bienes se convierten en un obstáculo para la salvación, se cae en la avaricia. Este pecado propicia el apetito desordenado de tener todo sin tomar en cuenta las necesidades de los demás también. La avaricia propicia el apego a las cosas terrenas, la dependencia de las cosas terrenas. No puedo vivir sin esto y sufro si no lo tengo. Y por supuesto, hace que la gente se convierta en personas avaras, que tengan el ídolo del dinero, y por avaricia el hombre es capaz de venderse. Dice alguien que todo ser humano tiene un precio. Yo no creo en esto. Pero sí hay personas que son capaces de vender su dignidad, que son capaces de vender muchas cosas por el dinero, y esto por supuesto los hace prostituirse, cometer fraude, robo, secuestro, corrupción y homicidio. Por avaricia, los gobernantes cometen injusticias y descuidan al pueblo. Por avaricia, la policía acepta el soborno y la corrupción. Los ministros de cualquier credo, incluyendo sacerdotes, religiosas, pueden corromperse y olvidar su misión. Los matrimonios por avaricia pueden divorciarse. Los jóvenes por avaricia dejan su carrera cuando comienzan a recibir recursos económicos. ¿Cuántos jóvenes por avaricia se meten en el mundo de la delincuencia, del narcotráfico? ¿Cuántos abogados por avaricia son capaces de venderse, haciendo que los culpables parezcan inocentes y los inocentes terminen en la cárcel? ¿Cuántos equipos deportivos se venden convirtiendo el deporte en solo un negocio? La avaricia se combate con generosidad. ¿Y quién dice que no ha visto de repente que el demonio está actuando en estas personas que han caído en la avaricia? Otro rostro del demonio es la lujuria. Tú sabes que Dios creó al hombre y la mujer, creó la sexualidad y que Dios les dijo, ámense, reproduzcanse, por supuesto, sean fecundos. Y aquí nosotros encontramos que todo amor verdadero puede tener expresiones corporales buenas. Sin embargo, cuando el sexo ya no tiene amor, cuando el sexo se convierte simplemente en la búsqueda del placer, estamos hablando ya de la lujuria. La lujuria es la inclinación desordenada de los placeres sexuales. Engaña diciendo que el placer sexual es mejor que el mismo amor y que es capaz la lujuria, lamentablemente, de matar el amor por la búsqueda del placer. Algunos efectos de la lujuria, pues la infidelidad, la ruptura matrimonial, abusos, violaciones, escándalo, pornografía, prostitución, embarazos no deseados y por lo tanto abortos, contagio de enfermedades, sida, papiloma, etc. Quizás alguien diga, yo no he visto al demonio de color rojo ni con cuernos, pero no podrá decir que no ha visto lamentablemente violaciones, abusos, personas que venden su cuerpo, pornografía, en fin. Ese es un rostro tremendo del demonio, de cómo actúa, de cómo va haciendo que alguien se aleje de Dios para convertirse en adorador de Satán. Cristo nos enseña que la lujuria se vence ¿cómo? Con amor verdadero. Otro rostro tremendo del demonio es la ira. Y aquí tengo que decirte algo porque de repente escuchamos una frase que no es verdadera, no se refiere a algo correcto. Nos dicen de repente que el que se enoja pierde. Ah, caray, yo no creo esto. Yo creo que todas las emociones son sanas cuando se saben controlar. El enojo es bueno porque nos ayuda a poner límites.
El enojo es bueno porque nos ayuda a reconocer que alguien no cumplió con una promesa. Imagínate, chocan tu auto a propósito y no te vas a enojar. Faltan a un compromiso y no te vas a enojar. Ofenden a un familiar tuyo y no te vas a enojar. No se cumple con un contrato y no te vas a enojar. Claro que te tienes que enojar. Ese enojo te ayuda a decir, tengo que poner un alto, esto no es correcto, voy a buscar que se cumpla la justicia, etcétera. Sin embargo, cuando el enojo deja de ser algo que controlamos, algo que sirve para hacer cosas positivas, cuando se convierte en ira, en ese momento ya es un pecado capital. La ira inclina al hombre a rechazar violentamente lo que le desagrada y a buscar la venganza. Cuando la ira está en los labios, prorrumpe en clamores destemplados y blasfemias. Da lugar a insultos y pleitos. Alimenta un estado que genera aversión y odio por los demás que puede desembocar lamentablemente en el crimen. ¿Cuánta gente de repente se llenó de ira y mató a una persona por celos, por algún enojo, porque no le cumplieron con algo? Y lamentablemente por un momento de ira terminó en la cárcel o incluso terminó suicidándose. Los efectos de la ira son las guerras, no solamente las grandes, sino también las guerras pequeñas en las familias de hermano contra hermano, en las calles de una pandilla contra otra o de otro tipo. Y los efectos de la ira son también la enemistad entre los pueblos, pleitos entre parejas y amigos, maltrato y violencia hacia los hijos, la violencia familiar, el maltrato hacia la mujer. En el deporte, pues ocasiona reacciones que hacen ver al equipo contrario y a todos sus seguidores como enemigos. Tú has visto cuántas veces en un estadio hay grandes pleitos, incluso con heridos graves o con muertos. ¿Por qué? Si la gente iba a divertirse, iba a ver cómo competían dos equipos, ¿hubo enojo? No. Lamentablemente hubo ira y en este caso es otro rostro del demonio. Alguien dirá, es que yo no vi en el estadio a este demonio de rojo con su tridente. Yo no vi en la guerra mundial tampoco que haya aparecido el demonio. Claro que lo estabas viendo. Estaba metido, actuando dentro de las personas que se negaron a seguir el plan de Dios, que es precisamente como se vence la ira. ¿Con qué nos dice Cristo que se vence la ira? Con la paciencia. Otro pecado, y estamos llegando ya a la mitad, más de la mitad, es la gula. Y alguien dirá, oiga padre, pero es que es rico comer sabroso, es que es muy padre tomarse una bebida sabrosa. ¿Y quién te dijo que eso era pecado? Dios nos dice que no es malo el uso de manjares y los licores tomados con moderación. Tú ves que Cristo estuvo en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino. Tú ves que Cristo multiplicó los peces y los panes. De tal manera que también ves que Cristo estuvo en el banquete de Leví, donde había todo tipo de viandas. A Cristo no se le ocurría decir que comer sabroso, beber sabroso era malo de ninguna manera. Incluso los judíos tienen como costumbre el Shabbat, gozar lo que han trabajado. ¿Y cómo se goza? Vistiéndose correctamente, vistiéndose de la mejor manera y alimentándose adecuadamente. Sin embargo, ¿qué es la gula? La gula es, fíjate, una pasión desordenada para comer o beber, haciendo que el abuso se convierta en algo malo. Y cuando estamos hablando de abuso, estamos hablando de exceso, pero también de una carencia. Porque si una persona no se alimenta adecuadamente, eso también es gula. Normalmente lo hablamos como exceso. Y la gula es causante de desórdenes como la diabetes, la obesidad, la embriaguez, que hace perder el sentido y ocasiona graves males. ¿Cuál es el resultado de la gula? Bueno, pues enfermedades como ya hemos dicho, diabetes, obesidad, paros cardíacos, pero también
cuando se viene a través de los licores, el embotamiento intelectual, la muerte prematura, accidentes, violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces hemos visto que porque alguien de la familia empezó a tomar, empezaron los problemas? Separación matrimonial, maltrato infantil, personas que en estado alcohólico han terminado incluso con la vida de sus hijos y otro tipo de cosas. Ay, yo no vi al demonio en la cantina. Yo no vi al demonio en el coche de aquella persona que iba manejando alcoholizada. Bueno, yo diría, yo sí lo vi, lamentablemente. Más que fuera de aquella persona, estaba dentro de aquella persona. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice Cristo? Que la gula se vence con templanza y con sobriedad. El penúltimo rostro de Satanás sería la envidia. ¿Qué es la envidia? Fíjate, la envidia no es una ambición sana. Si yo veo que a alguien le está yendo bien, yo digo, a mí me gustaría también que me fuera bien. Si yo veo que a alguien le está yendo bien en su trabajo, yo quisiera también tener un alto puesto. Me gustaría desempeñar un alto puesto, me gustaría tener una casa bonita, una casa con los recursos adecuados, me gustaría tener quizás un automóvil, me gustaría viajar. Eso no se llama envidia. Eso se llama un deseo sano de crecer a través del trabajo, a través del estudio, a través de otras cosas positivas. Pero la envidia, ¿por qué es un pecado? Porque la envidia hace que sintamos tristeza cuando a alguien le va bien. Fíjate qué distinto. Si a alguien le está yendo bien, ay, me siento mal, o me siento enojado porque le está yendo mal, ay. Y la envidia también es desear que al otro le vaya mal. Pero la envidia también es alegría, fíjate bien, porque le va mal a la otra persona. Ay, qué bueno que se le quemó la casa. Ay, qué bueno que le chocaron su coche. Ay, qué bueno que lo despidieron. Eso es envidia también. ¿Y qué te dice a ti esto de que sientas coraje cuando a alguien le va bien o que sientas alegría cuando le va mal? Pues que tu corazón está enfermo, que tu corazón no está lleno de amor, que tu corazón no está buscando el bien de los demás. Así que esto no es correcto. ¿Qué hace la envidia? Hace que nos consideremos menos, que sintamos que disminuye nuestra propia excelencia o valor cuando el prójimo triunfa o cuando recibe dones o bienes y nos hace vivir acomplejados por el progreso de los demás. Sus efectos son la calumnia. Ah, seguramente le dieron ese trabajo porque lo compró. ¿Por qué aquella persona tuvo ese puesto? Ah, seguramente porque le dio el cuerpo al jefe. O bien la maledicencia y el odio. Maldito ese que le dieron trabajo. Yo creo que esto no es correcto. ¿Con qué se vence la envidia? Con generosidad y con magnanimidad, es decir, con grandeza de corazón. Yo no he visto tampoco, por ejemplo, en revistas de chismes donde hablan mal de los demás simplemente por envidia, yo no he visto a un demonio de Colorado tampoco, ni con cuernos, pero sí he visto en programas de espectáculos o con gente que está platicando cuánta envidia hay hacia los demás, inventándoles calumnias y cosas de este tipo. Y nos vamos al último demonio, que también lo he visto con mucha frecuencia, la pereza. ¿Qué es la pereza? Aquí hay que también aclarar esto. Ay, padre, pues es que yo trabajé toda la semana y estoy descansando un poquito más, hoy no trabajé. ¿Quién te dijo que eso es pereza? Si hasta el libro del Génesis nos dice que después de que Dios creó todo, ¿te acuerdas? Y el último día que hizo Dios, descansó. Por esta razón, los judíos, cuando llega el Shabbat, el sábado, descansan. Y ya te comenté cómo. Descansan arreglándose bien, gozando lo que han trabajado, comiendo sabroso, teniendo la casa de la mejor manera. Ese es un ejemplo de la comunidad judía. Entonces, el descanso no es pereza. La gente tiene derecho a descansar, a divertirse, a gozar del sueño, a gozar de lo que ha cultivado, a gozar de lo que ha conseguido.
Esto no es pereza. La pereza es vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Así hasta, ay, pues si me voy a ganar la lotería, que alguien me regale el billetito, ¿no? Ay, sí, gracias por la comida, pero ¿me la puede dar en la boca? Esto no es correcto. Quiero tener todo con el mínimo esfuerzo. Sus adeptos se alejan de todo lo que signifique esfuerzo en cualquier área de la vida. ¿Para qué me esfuerzo en mantener las buenas relaciones? ¿Para qué me esfuerzo en llamar a mis amigos? ¿Para qué me esfuerzo en decirle a mi pareja gracias, te quiero, compartir tiempo con ella? ¿Para qué me esfuerzo en tratar de entender a mis hijos? ¿Para qué me esfuerzo en conocer más de la vida, en estudiar? ¿Para qué me esfuerzo en aprender otro tipo de cosas que me pueden ayudar? ¿Para qué me esfuerzo en reconocer un error y pedir perdón? No, para nada. Quienes se dejan seducir por la pereza no solamente se hacen mediocres, sino que viven en la miseria, porque ¿cómo van a tener recursos quienes no se esfuerzan? Viven en la ignorancia, viven en la irresponsabilidad, haciendo sufrir muchas veces a quienes dependen de ellos. Los padres de familia que no trabajan, pues hacen que los hijos vivan en la miseria intelectual, en la miseria material, pero también en la miseria espiritual. Ya ves que hasta el refrán popular dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La pereza incluso para ir a misa, la pereza para confesarse y reconocer los errores, la pereza para leer la Biblia. Bueno, yo he visto lamentablemente a mucha gente que por pereza ha permitido que el demonio entre a su casa. Y creo que Cristo nos dice, la pereza se vence ¿cómo? Con diligencia, con disponibilidad, con gusto en el servicio, con el trabajo. Así que yo quiero terminar este video diciéndote que hemos visto cómo se representa al demonio en el arte, de dónde surgieron estas formas de representación, pero el demonio no es alguien con cuernos, vestido de rojo, con cola, con patas de cabra. Como ya te diste cuenta, el demonio es alguien, porque es un ser personal, que te hace caer en los pecados capitales. Cada vez que tú caigas en estos pecados, piensa que le estás cerrando la puerta a Dios y se la estás abriendo al demonio. Y piensa que a lo mejor lo estás alimentando cada vez más y por eso tus pecados se van haciendo cada vez más grandes. ¿Cómo podemos hacer que el demonio se aleje de nuestra vida? Invitando a Dios. Cuando tú invitas a Dios en tu vida, automáticamente el demonio se va saliendo. Ahí no puede estar. Quizás te pueda tentar como lo hizo con Cristo, porque el demonio no se cansa de seguir buscando y buscando. Y por eso en el Padre Nuestro Cristo nos enseñó a decir, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cómo se vence la tentación? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo han hecho tantos santos? ¿Cómo lo has hecho tú también? Pues cuando haces oración y cuando no te olvidas de los valores del Evangelio, porque todos tenemos tentaciones. Pero aún en el caso de que hayamos caído en la tentación, Cristo nos dijo en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Y para eso Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a darnos la fuerza necesaria para que sigamos adelante en la lucha contra el mal. Dios no quiere que seas presa del demonio, Dios quiere que te conviertas más bien en alguien cada vez más cercano a Él y a eso se le llama un proceso de santidad. Un poco largo el video, pero creo que nos puede ayudar. Recuerda que si te ayudó este video, pues compártelo con los demás. Y si quieres que te lleguen en forma automática y todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí donde te da esta opción para que te lleguen en forma automática. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.